hoy, más de 124 personas ahorita. Eh, para comentarles un poco, lo que vamos a hablar el día de hoy es, diríamos, consideraciones del presupuesto de 2026. Pero parte de lo que me pidieron, y diríamos esto también es importante, es que lo habláramos un poco de, diríamos, del presupuesto en términos teóricos, qué es, cómo funciona, etcétera. Entonces, voy a tratar de, en unos 30, 40 minutos, hablar de eso. Una vez concluida esa parte, voy a abrir un poco a preguntas y respuestas. Luego vamos a dar una segunda parte donde ya vamos a entrar directamente a tratar de explicar el, lo que es el presupuesto 2026 o el proyecto de presupuesto 2026, poder tratar de entenderlo un poco. Y digo tratar de entenderlo un poco porque en algún momento, cuando uno trata de entrarle a estos presupuestos, la verdad es que es tan grande, tan diverso que hacerlo en un ratito cuesta mucho. Podríamos pasarnos todo el fin de semana hablando de esto y no terminaríamos. Y por último, tratar de, aquí volvería a abrir preguntas y respuestas y por último tener alguna parte conclusiva un poco de qué sería, diríamos, o hacia dónde deberíamos de estar caminando con un presupuesto, si es que este tiene, si es que este tiene algunas mejoras que hacer. Entonces, para no atrasarnos más, voy a avanzar bastante rápido en estas primeras filminas, que es un poco más teórico, para poderle dedicar un poco más de tiempo a lo que es ya, diríamos, la parte sustantiva de la charla. Cuando hablo de ¿cómo se llama? De presupuesto, siempre me gusta empezar con esta frase. Lo importante es, lo importante a recordar es que lo que el gobierno da, primero lo tiene que quitar. Y creo que esto refleja la importancia que tiene el presupuesto, porque al final de cuentas es el uso de los recursos públicos. Eh, y diríamos, es la población la que con sus impuestos financia esos recursos. Y muchas veces menospreciamos eso y simplemente dejamos que el presupuesto siga su curso sin involucrarnos. Y más bien, precisamente por esa razón, es que es importante que todos nos involucremos en tratar de entender un poco más ese presupuesto. Diríamos, más que una obligación, es un derecho, el que tenemos de entender y poder involucrarnos con lo que es la creación del presupuesto y eventualmente su implementación. Eh, Cuando hablamos de presupuesto, y aquí tenemos que dar un paso atrás, estamos hablando de política fiscal. La política fiscal, diríamos, uno de los muchos instrumentos de la política fiscal es el presupuesto. Y no por eso menos relevante, porque al final de cuentas el presupuesto, y aquí son ciertas lecciones que tenemos que entender del presupuesto. El primero es que el presupuesto es la etapa final de un proceso de planificación. ¿Qué quiere decir esto? El presupuesto se empezó a planificar hace muchos meses y vamos a ver un poco la dinámica que esto implica. Ahorita está en su proceso de discusión y evaluación para poder llegar a su proceso de aprobación y eventualmente a su implementación. Pero al final de cuentas, la política fiscal tiene muchos elementos. Y aquí un poco por hacerlo simple, ¿verdad? Lo dividimos en dos partes nada más. Vamos a ver un poco que esto es más complicado. Sus ingresos y sus egresos. Los ingresos que incluyen impuestos, tasas, deuda, emisión de deuda, ¿verdad? Y los egresos que tienen gastos de funcionamiento, gastos de inversión y pago de deuda, que es, diríamos, la forma más sencilla de separarlo. Pero solamente todo lo que tiene que ver con impuestos tiene toda una estrategia, toda una teoría. Y diríamos, aquí lo que vamos a ver es simplemente, bueno, cuánto creo que voy a tener el año entrante, pero al final de cuentas, cómo se estructuran esos impuestos, qué tipo de impuestos tenemos, todo eso nos va a afectar. Y aquí ¿cómo se llama? Dos conceptos que me interesa que los tengamos un poco claros. Eh,
Yo puedo tener una política expansiva o una política contractiva a través de mi política fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Puedo facilitar el crecimiento económico en el corto plazo o lo puedo hacer más lento. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer expansivo a través del aumento del gasto o la reducción de impuestos? Ambos tienen el mismo efecto. Y eso de alguna manera me ayuda a que, diríamos, el gasto, el crecimiento económico sea un poco más expansivo. No, eso no está libre de costos. Por ejemplo, si yo quiero aumentar el gasto, eventualmente tengo que subir impuestos. Y ahí lo que tengo es una política contradictoria, porque el aumento de impuestos también me implica que eso va a ser contractivo. Entonces diríamos, aquí es cómo vamos manejando todo esto a lo largo diríamos, ese balance. Y al final de cuentas puedo yo apoyar que los ciclos económicos sean más estables Gran o noticias. menos estables. Por ejemplo, procíclico quiere decir que cuando la economía va creciendo, puedo hacer que crezca más rápido, pero también cuando va disminuyendo, ¿cómo hago para que vaya más lento? ¿Cómo hago para que vaya menos lenta la economía? Perdón. Entonces, hay que manejar un poco eso. Y contracíclico al revés. Si yo tengo un gasto contracíclico, quiere decir que cuando voy para arriba la economía, el gasto en vez de mejorarlo, lo hace más difícil. O cuando va mal la economía, puedo profundizar esas crisis. Eso quiere decir contracíclico. Estos son algunos conceptos que me interesa que diríamos que, aunque vamos a ver el presupuesto, nos sirven para después. Eh, Miremos un poco más despacio esto. Por decir algo, a ver, miramos un poco despacio. Por ejemplo, cuando hablamos de impuestos, ¿qué tipos de impuestos tenemos? Tenemos impuestos directos. Un impuesto directo es aquel que grava mi riqueza, por ejemplo, mis ingresos, el impuesto sobre la renta, o mi patrimonio, por ejemplo, el IUSI, el impuesto único sobre inmuebles. Esos son impuestos directos. Impuestos indirectos son al consumo, por ejemplo, el IVA, o por ejemplo, el impuesto de combustibles, el impuesto que pagamos cuando nos servimos gasolina en la gasolinera. Eh, Aquí hay algo importante respecto a los impuestos, y es qué tipo de mezcla tenemos. Todo impuesto, por definición, implica una pérdida de bienestar. Entonces, al final de cuentas, la política fiscal lo que busca o pretende es cuál distorsiona menos, cuál provoca menos daño. Ahora bien, también puedo pensar en impuestos con los que quiero precisamente crear un daño. Por decir algo, los impuestos a los cigarrillos supuestamente son hechos para desincentivar el consumo de cigarrillos porque supuestamente provocan un daño, por mencionar algo. Entonces, ¿qué tipo aquí puedo manejar yo un poco eso, pero al final de cuentas mi política fiscal lo que busca es qué tipos de impuestos puedo lograr yo en la mejor recaudación con provocar el menor daño posible. Luego tiene que ver la calidad del gasto público, que es otra parte precisamente de la política fiscal. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la planificación. ¿Tengo o no tengo una buena planificación de mis egresos? La focalización. eh, ¿A quién van dirigidos esos gastos, por decir algo? ¿Beneficia al más necesitado o, por ejemplo, parte de lo que sucede en Guatemala, donde el gasto fiscal se focaliza mucho en la región central, donde ya tengo mucho, donde diríamos tenemos el mayor desarrollo? Pensar en una gestión por resultados. ¿Qué resultados espero yo de ese gasto? Y esto va a ser muy importante en lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Monitoreo y evaluación, transparencia, eficiencia, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente es mi gasto? Esto por darles algunas ideas. Y luego tenemos un poco el manejo de la deuda. Aquí le puse crowding out o efecto desplazamiento. Eh, Cuando mi gasto es mayor que mis impuestos o mis ingresos en general, no solo los impuestos, sino que todos mis ingresos, o sea, mis egresos mayor que mis ingresos, todavía tengo un mecanismo para financiarme, que es la deuda pública. Vamos a ver un poco eso más despacio en un momento, pero al final de cuentas también tenemos que entender que aunque eso me está proveyendo
diríamos, un beneficio hoy, eventualmente también tiene costos ese endeudamiento. Y básicamente lo que hace es que desplaza la actividad privada. ¿Por qué? Porque el gobierno está consumiendo más recursos de los que efectivamente tiene. Y ese desplazamiento va en varias formas. Va desde aumentos en la tasa de interés. Si me quiero endeudar como gobierno, tengo que salir a competir por esos recursos y eso implica que la tasa de interés aumenta. Entonces, la tarjeta de crédito se me hace más cara, ¿cómo se llama? La hipoteca se me hace más cara, el crédito que tengo con el banco va a ser más caro o con la cooperativa va a ser más caro y directo, simplemente sustituyendo actividad privada por actividad pública por actividad privada. El gobierno está haciendo más cosas que de las que debería estar haciendo. Ahora bien, ¿cuáles son los canales de transmisión? Y esto diríamos en una posición teórica, lo que tenemos es, bueno, ¿qué es lo que se debería lograr? Y si lo estoy logrando o no. Y eso depende de muchas cosas. Primero, el tamaño del gobierno. ¿Es el tamaño del gobierno suficiente para poder hacer todo lo que tiene que hacer, sí o no? Es una primera pregunta. Segundo, la posición fiscal y la sostenibilidad. Si yo tengo muchos déficits o déficits muy grandes repetidas veces, lo que me está diciendo es que eso no es sostenible. Por lo tanto, eso me genera una crisis, eso eventualmente me va a generar una crisis económica. Esa crisis económica implica depreciaciones, aumentos de tasas de interés, aumento de precios, más inflación. Eh, por lo tanto, cualquier cosa buena que haya tratado de hacer con ese gasto, lo voy a perder por una crisis económica. La composición, eficiencia y efectividad del gasto. ¿En qué me gasto el dinero? ¿Me lo gasto en sueldos y salarios o me lo gasto en inversión? ¿Soy bueno invirtiendo o soy malo invirtiendo? ¿La inversión que hice tiene resultados o no tiene resultados? Básicamente a eso nos referimos. La estructura y eficiencia del sistema de ingresos, esto era un poco lo que les hablaba hace un ratito, si los impuestos son muy distorsionadores o menos distorsionadoras. Y la gobernanza fiscal. Si quieren, esta la puedo resumir en una palabra. ¿Hay transparencia o no hay transparencia? Miremos un poco el régimen financiero y presupuestario. ¿A qué me refiero con esto? ¿En dónde encuentro yo el respaldo legal del presupuesto? Y el primer lugar es la misma Constitución. Solo en la Constitución hay por lo menos 12 artículos que están directamente vinculados al presupuesto, a los ingresos del Estado y al gasto público. El 237 es muy importante. Este lo que dice es que ningún organismo, por ejemplo, tiene varios temas, pero ahí hay algunos principios importantes. El principio de legalidad del presupuesto. Eh, lo que dice es que ningún organismo del Estado puede tener un presupuesto diferente al que apruebe el Congreso. ¿Qué quiere decir? Si quieren, esto tiene muchas implicaciones, pero por darles una sencilla, no pueden haber gastos confidenciales. O no puedo darle yo dinero a un ministerio sin que ese dinero entre primero al presupuesto nacional y luego el ministerio lo puede ejecutar. Aun cuando el dinero esté en efectivo sobre el escritorio del ministro, él no puede usar ese presupuesto si no ha ingresado al presupuesto y ha cumplido con todo el procedimiento para tener, diríamos, la capacidad para ejecutarlo. La unidad presupuestaria y anualidad. El presupuesto es único, no hay más de un presupuesto, no es que haya el presupuesto de las municipalidades, el presupuesto de los ministerios, el presupuesto del organismo judicial, no, es un solo presupuesto y tiene que contener todos los ingresos y los egresos y aprobarse anualmente. ¿Por qué es importante que se apruebe anualmente y no necesariamente aquello de que podemos tener presupuestos que pues, superen el periodo anual? Que por cierto va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y es porque el Congreso tiene que cumplir con una función fundamental. O diríamos, hay varias funciones fundamentales del Congreso, por mencionar dos. Uno, hacer leyes.
y la otra fiscalizar el gasto público. Si los gastos, de repente hay unos gastos que se pueden ejecutar en muchos años sin que regrese eso a discusión del Congreso, ahí se está fallando en esa función fundamental que es la evaluación de la ejecución presupuestaria. Y si se está ejecutando bien, entonces se siguen asignando los fondos. No quiere decir que no puedan haber proyectos multianuales. Lo que quiere decir es que se tiene que evaluar anualmente y para eso los recursos tienen que regresar al Estado, a la parte central. ¿Quién tiene la iniciativa del presupuesto? Esta es importante. Lo que dice la ley es que se tiene que entregar, que se tiene básicamente que el presupuesto es responsabilidad del Ejecutivo. Esto es muy importante. Quien lo arma a través del Ministerio de Finanzas Públicas y lo presenta es el presidente. Y debe presentarse el proyecto de presupuesto al Congreso a más tardar el 2 de septiembre de cada año. Eh, Esto tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Porque hay un tema muy importante en discusión. El Ejecutivo es el responsable de presentar el presupuesto y es el Congreso el encargado de aprobar o improbar. Pero lamentablemente la ley también dice que lo puede modificar, pero no dice qué tanto lo modifica, qué tanto lo puede modificar. Entonces, pensar algunas modificaciones suena razonable, pero cuando ya lo modifica mucho el Congreso, ¿qué tanto es? Y esto es una discusión recurrente en estos años, diríamos. ¿Qué tanto está usurpando funciones del Ejecutivo y que no debería? Diríamos, ahí tenemos un vacío importante. Luego, la ejecución del presupuesto es el Ministerio de Finanzas el responsable de ejecutarlo y que tiene que presentar informes al Congreso recurrentemente, cada cuatrimestre. El control y fiscalización. La Contraloría es la responsable de fiscalizar los ingresos y egresos y en general el uso de los fondos públicos. Y el principio de legalidad tributaria, que esto también es importante, solo el Congreso puede crear, modificar o suprimir tributos. ¿Ya? Todo esto es para darles un poco de idea de los artículos, de algunos artículos importantes que definen qué es el presupuesto. Hay otros temas importantes en todo esto y es, por ejemplo, asignaciones mínimas con porcentaje fijo. Este también es otro tema que ha sido un tema de mucha discusión. ¿Y por qué es importante? Pues aquí pueden ver ustedes a la Universidad de San Carlos, a las municipalidades, al organismo judicial y al deporte. El problema de esto es, por ejemplo, hoy en día, ¿qué prioridad tiene la justicia, el organismo judicial? Por lo visto, cuando se aprobó la Constitución, el deporte era más importante que el organismo judicial. Por lo tanto, se le asigna un presupuesto más alto. Pero esto me provoca una rigidez. No es que yo pueda ir a decir hoy en día, no, miren, el deporte no es tan importante como la justicia. Quitémosle un poco al deporte y, eh, y démosle un poco más al organismo judicial. Y estas son solamente algunas de las rigideces que trae el presupuesto, pero ya estamos hablando de que por lo menos tenemos un 20% del presupuesto precomprometido por la misma Constitución. La ley del IVA me crea otras obligaciones y así vamos sumando, por ejemplo, la deuda, por ejemplo, la planilla del Estado me genera otro tipo de rigideces. Y para cuando vamos a contar, ya más del 85, ya casi el 85% del presupuesto está comprometido. Entonces ya solo nos queda un 15% con qué jugar. Entonces, diseñar nuevas políticas, crear nuevos programas, movernos mover prioridades, por ejemplo, fortalezcamos más la justicia, fortalezcamos más la seguridad, etcétera, es muy difícil en el presupuesto de Guatemala. Otra ley importante en todo esto es la Ley Orgánica del Presupuesto, el decreto 101/97. Aquí por darles alguna idea de qué es lo que esta ley regula. Esta es una ley de orden constitucional. ¿Qué quiere decir eso? La Constitución mandó a hacer esta ley, por decirlo muy sencillo. Perdón, ahí vi que habían algunos abogados que también que lo podrán explicar mejor en términos jurídicos, diríamos en términos económicos, básicamente así lo explicamos. Pero hay varios temas que son importantes. Entonces, por ejemplo, define el objeto y la aplicación.
Y esto implica, por ejemplo, la gestión integral del presupuesto y sistemas financieros. ¿Qué quiere decir esto? No, miren, no es correcto que hayan instituciones que lleven su propia contabilidad y que hagan con su contabilidad lo que quiera. Lamentablemente hay varias hoy en día vigentes. En nombre de la descentralización muchos lo hacen, pero sí tiene que integrar con la contabilidad del Estado. Y ahí hay una falla. Organización presupuestaria, por ejemplo, un proceso completo con Ministerio de Finanzas como órgano rector, quien define la estructura organizacional que va a diseñar y que le va a dar seguimiento a la ejecución del presupuesto, su contenido y su estructura, el detalle programático, ingresos, egresos, base contable. Por ejemplo, vamos a ver una explicación sencilla del presupuesto más adelante, pero si queremos entrar directamente a todo lo que está sucediendo, el presupuesto realmente se organiza por programas. Por decir algo, cada ministerio tiene sus programas, subprogramas y actividades. Y dentro de esas actividades ya se asignan las partidas. La idea es que de alguna manera eso me genere resultados. Ejecución y control, el registro, el control ejecutivo, la fiscalización externa, ajustes y modificaciones. Esto es importante también. El presupuesto como ley no es como cualquier ley, porque es una ley que, diríamos, existen niveles de ajustes. Por ejemplo, los ministerios pueden mover algunas partidas, otras tienen que ir directamente al Ministerio de Finanzas, otras modificaciones las puede aprobar el mismo presidente. Y cuando se llega a cierto nivel, hay que regresar al Congreso para hacer alguna modificación. Entonces, existen niveles de participación en la ejecución y modificación del presupuesto y eso se define aquí. Y por supuesto, también tema de transparencia y responsabilidad, rendición de cuentas, estándares de eficiencia y resultados. Esto es un poco para que tengamos idea que realmente la ley de orgánica del presupuesto es un instrumento muy grande y muy completo. Eh, Quise traer un poco este tema, el pacto fiscal. Perdón, voy un poco rápido, pero es importante. Eh, el pacto fiscal, diríamos, se firmó hace 25 años. Vamos a ver un poco de historia de esto. Pero se los quería traer porque el pacto fiscal dejó muchos criterios y, diríamos, enseñanzas de buenas prácticas. Y por eso los quería traer acá, porque muchas veces, todavía hoy en día, cuando hablamos de ciertos principios o ciertas buenas prácticas, hacemos siempre referencia al pacto fiscal. Hace poco me tocó dar una charla en una universidad y la mayoría de los jóvenes ya ni sabían de qué estaba hablando. Y por eso es que creo que es importante mencionarlo y tener un poco idea de qué es lo que estamos tratando de lograr. El primero es, eh, mucho de esto se definió desde los acuerdos de paz y creo que es importante regresar un poco a ellos. Eh, para la firma, en el 96 se firma la paz firme y duradera. Para los amigos periodistas que hayan estado alguna vez en el, ¿cómo se llama? En el Palacio Nacional, les hablan siempre ¿cómo se llama? Del Patio de la Paz y que hay un par de manos y que no sé qué, y ahí es donde se firmó el acuerdo de paz firme y duradera y diríamos, hay una celebración todos los años. Pero para poder llegar a ese acuerdo de paz firme y duradera, se firmaron varios acuerdos previos. Por ejemplo, uno de desarme de las guerrillas, etcétera, etcétera. Pero uno muy importante fue el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Lo que decía este acuerdo es que básicamente para que Guatemala no volviera a tener una guerra interna tenía que tener crecimiento económico. Y ese crecimiento económico tendría que ser de un 6%. Y para lograr ese crecimiento económico teníamos que tener una meta de recaudación tributaria de por lo menos 12,6% del PIB para el año 2000, que iba a permitir financiar al Estado y que el Estado pudiera proveer bienes y servicios a su población. Para 1999, diríamos, una revisión de lo que se había firmado y lo que se había logrado después de los pactos de la firma de la paz, se encuentra que no se estaba logrando ninguna de esas dos metas. Entonces se convoca a una comisión, Perdone, licenciado Lee, ¿sí? no le escucho.
No sé si sea problema mío o se apagó su micrófono. ¿Ahora me escucha? Sí Sí se se le ha escucha escuchado bien. perfectamente. Sí, todo se ha Creo que es escuchado Sí el se bien, compañero. escucha y con licenciado. mucha claridad. Sí se escucha. Entonces creo que sí es su bocina. Perdón. Perdón. Bueno, entonces llegamos a la comisión preparatoria del pacto fiscal. El, el pacto fiscal, al final de cuentas, lo que busca, ¿se acuerdan aquellas primeras filminas que les hablaba de política fiscal? Trata de ver de una manera integral la política fiscal, no solamente los ingresos del Estado. Y enumera una serie de principios. Por ejemplo, el balance fiscal. Las finanzas públicas tienen que ser balanceadas para que eviten el daño que causen los déficits públicos. Por ejemplo, aquí se establecieron varios criterios. Un criterio muy importante aquí es que el déficit fiscal no debía ser más del 2%, por decir algo. O ingresos del Estado, mecanismos para propiciar el aumento de la carga tributaria. Eh, Administración tributaria, mejorar la administración tributaria. Por ejemplo, a partir de esto se fortaleció mucho la SAT. Ha tenido malas épocas, diríamos hoy en día está un poco mejor, pero diríamos parte de lo que se ha buscado a lo largo de estos 25 años es fortalecer la SAT. El gasto público, lograr un gasto público efectivo que justifique el aumento en el lado por el lado de la tributación. No era solamente mejorar la recaudación y llegar a ese 12,6%, sino que también mejorar la calidad del gasto público para justificar eso. Entonces, por ejemplo, muchas veces hoy en día, uno lo mira particularmente con el tema del impuesto de los combustibles, o, perdón, el impuesto de circulación de vehículos. Cada vez que llega el día de pago de la tarjeta de circulación de vehículos, las redes estallan con que, ¿para qué estoy pagando esto si las carreteras están deshechas, etcétera, etcétera? Un tema de moral tributaria. Yo no puedo exigir más ingresos si no mejoro la calidad del gasto público. La deuda pública, lograr que el país tenga un nivel de deuda pública sostenible. Por ejemplo, en estos temas hay un principio muy importante en todo esto de la deuda pública. Y es que la mayor parte del presupuesto debe financiarse con ingresos, con impuestos. No es aceptable que se esté financiando con una deuda que solo va a provocar un mayor problema eventualmente. Patrimonio público, evitar que se abuse de la propiedad pública. Por favor, acuérdense de ese dentro de un momento. Evaluación y control, mejorar la ética en el manejo de los recursos del Estado por parte de los funcionarios públicos y descentralización fiscal, lograr que otras instancias de gobierno, en particular las municipalidades, también asuman compromisos que deriven del pacto fiscal, ¿verdad? Y eso implicaba mejorar no solamente la recaudación de ingresos por las municipalidades, sino que también su calidad de ejecución. Perdón, ahorita toca hablar ya del presupuesto 2026. Me gustaría hacer una pausa ahorita y ver si, Odiando cada vez más si hubiera algún comentario o a la alguna gente. pregunta en este momento de lo que hemos visto hasta ahorita. No hay manos Quiero hacerle levantadas. una... Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, por favor, solo identifíquense. Mi nombre es Óscar Morales. Óscar Eh, Morales, mucho gusto. Mucho gusto, gracias. Fíjese que yo no comprendí muy bien si definió como principio deuda pública, el principio de deuda pública del que acaba de hablar, acerca de que el presupuesto debe ser autofinanciable y bajo alguna medida excepcional pudiera ser alimentado con un préstamo o algo así. Si me pudiera aclarar un A poco ver, ese tema. lo que dice es que la deuda pública tiene que ser sostenible. Ese es el principio. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Vamos a ver algunos ejemplos ahorita ya propiamente con el tema del proyecto de presupuesto 2026. Pero al final de cuentas, lo que esto me está diciendo es que, a ver, y a veces es más fácil pensar en otros casos, por ejemplo, y me gusta mucho pensar en el caso de Argentina, porque se mantiene vigente en los medios de comunicación. Eh,
si yo tengo déficits demasiado grandes y los tengo que estar financiando con deuda, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? Bueno, un efecto que va a suceder es que eventualmente el servicio de la deuda, o sea que el pago de, de intereses, va a ser más que el gasto, va a ser más que el gasto, ¿verdad? Eso no es sostenible. Segundo, eventualmente, si yo me endeudo mucho, la tasa de interés crece, 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 y ahí es cuando uno mira que los países quiebran, porque la gente ya no puede pagar sus deudas. Porque no es solamente la tasa de interés del país, la que está del gobierno la que está creciendo, sino que la de todo el mundo. Entonces, al final de cuentas, yo no puedo tener deudas, un crecimiento de la deuda que se vuelva insostenible. Ese es el principio. Perdón, miro que la mano de Freddy Quinteros también está levantada. Muchas gracias, licenciado, muy amable. A mí me llamó mucho la atención el tema, bueno, o logré determinar que hay dos componentes respecto al presupuesto. Un componente meramente técnico, que es lo que usted nos ha explicado, pero también está el componente político. Realmente al llegar al Congreso se dan todos esos análisis, o meramente es una discusión política la que ellos llevan y utilizan el presupuesto, podría decirse como una herramienta política para generar presión. Sí se hacen estos análisis técnicos, o por eso es que siempre, bueno, en las últimas ocasiones se ha dado esa prórroga definida de los presupuestos anteriores. Gracias. La verdad es que muy buena pregunta. A ver, el presupuesto es un instrumento político de la política pública. Y voy a explicar esto un poco más despacio. La política pública, y esto me refiero a toda la política pública, por hacerla sencilla, incluye una política económica, una política social, una política de seguridad, una política medioambiental, o un conjunto de políticas, diríamos, mejor dicho. Y al final de cuentas, lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, voy a hablar de la política económica, que la conozco tal vez un poco más. Lo que yo tengo que hacer, diríamos, es instrumentalizar esa política. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero lograr más crecimiento económico. Ese es un objetivo de política pública. Eh, Tengo una media hora. Perdón, alguien tiene su micrófono abierto. Compañeros, por favor. Perdón. Listo. Eh, Listo. Pues, ¿qué quiere decir instrumentalizarla? Ah, bueno, yo tengo que definir programas y proyectos que me permitan lograr eso. Y a partir de eso, defino ¿cómo se llama? Le asigno presupuesto a esas actividades y proyectos. Junto todos esos presupuestos y se lo presento al Congreso. Y ahí entra una discusión política de la política pública. Puede decirse, no, mire, Guatemala necesita más educación y menos salud, o necesita más deporte y menos justicia, y se reacomoda un poco, pero es una discusión política. Ahora bien, lo que quisiéramos es que esa discusión fuera más técnica y menos de intereses, ¿verdad? Esa discusión política. Eh, Dejémoslo en que tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, sí, eso atraviesa una discusión política que muchas veces rebasa lo técnico. Una pregunta, licenciado. ¿Cómo se ve entonces ahorita el presupuesto? ¿Cree que está demasiado alto para lo que se está solicitando y lo que se está evidenciando? ¿O cómo lo analiza? Gracias. Con esa pregunta arranco la siguiente parte y ahí se lo voy a Perdón, me explicar. adelanté, perdón. Y se lo voy a explicar. Ahorita se los explico. Voy a seguir ahorita con la siguiente parte de la presentación para ir ganando tiempo porque si no nos quedamos aquí todo el fin de semana. Pero precisamente esa pregunta me sirve para arrancar la siguiente parte. De todos modos, dentro de un rato vuelvo a parar, tenemos preguntas y al final otra vez podemos abrir a preguntas y respuestas. No se preocupen. Pero esa es una muy buena pregunta, la verdad. Eh, a ver,
La primera conclusión a la que llegamos al análisis, cuando analizamos la estructura y posibles impactos macroeconómicos del presupuesto, es que este es desproporcionado e insostenible. Sí está creciendo demasiado rápido. Y esto es, diríamos, precisamente, ya le di la respuesta fácil. Ahora miremos la respuesta difícil y viendo los detalles. A ver, este es el presupuesto, diríamos, de los últimos casi 20 años. Y lo puse un poco por ¿cómo se llama? Por periodo presidencial para que fuera fácil irlos viendo y que ustedes se den cuenta un poco qué sucedió en cada uno de esos periodos. Aquí otra vez como parte de la formación, más que del comentario, tenemos ¿cómo se llama? Dos tipos de presupuestos, el asignado y el vigente. El asignado es básicamente el presupuesto con el que arranca el año, diríamos con el que arranca el 1 de enero. Perdón, en los periodos presupuestarios se me olvidó mencionar algo importante, se los voy a mencionar ahorita. El Ministerio de Finanzas Públicas tiene como límite presentar el presupuesto el 2 de septiembre de cada año y el Congreso tiene para su discusión y aprobación como límite el 30 de noviembre. Llegado el, llegado el 1 de diciembre, si el Congreso no se ha puesto de acuerdo y ha aprobado un presupuesto, inmediatamente entra en vigencia el presupuesto vigente. El presupuesto vigente es el presupuesto con el que concluye el año, o sea, con el que llegamos al 31 de diciembre o el que está vigente a la fecha, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? A lo largo del año yo puedo tener modificaciones, puedo tener incluso ampliaciones al presupuesto. El presupuesto vigente captura esas ampliaciones y esas modificaciones, ¿ya? Entonces, al 1 de enero tengo yo el presupuesto diríamos, vigente, perdón, el asignado, que es con el que arranco el 1 de enero, y el 31 de diciembre tengo con el que concluí. Eh, híjole, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y esto es importante, miremos, Berché empezó su último año, en el 2007, con un presupuesto de 37.000 millones de quetzales. A la fecha, Bernardo Arévalo nos está proponiendo un presupuesto de 163.780 millones de quetzales. Eh, ¿Cómo se traduce eso en tasas de crecimiento? Aquí puse cada gobierno, pues arranca en cero y cómo termina, qué tanto hace crecer su presupuesto cada año. Probablemente el presidente que más hizo crecer su presupuesto en sus 4 años fue Álvaro Colón. Empezó con un cero y terminó con un crecimiento de 35%. Otto Pérez lo hizo crecer un 18% en sus 4 años. Jimmy Morales lo hizo crecer en un 24%. Alejandro Yamatei, increíblemente, lo hizo crecer en un 10%, a pesar de que tuvo una pandemia en medio, ¿verdad? Y esto es importante. Bernardo Arévalo está pretendiendo que para tercer año de gobierno el presupuesto crezca en un 41%. Este es probablemente uno de los crecimientos más altos, bueno, es el crecimiento más alto de los últimos, ¿qué? Cinco periodos presidenciales. Álvaro Colón, que fue el que más lo hizo crecer en 4 años 35%. Bernardo Arévalo quiere que su presupuesto crezca en 41% en tan solo 3 años. Eh, por eso es que decimos, miren, esto está creciendo demasiado rápido. Pero miremos un poco más despacio qué es lo que eso implica. Eh, ¿Quiénes se lo están gastando? Y esto es muy importante, porque al final de cuentas, y esto es un poco a lo que queremos llegar al final, el presupuesto está creciendo muy rápido, incluso de una manera insostenible. Vamos a ver un poco eso dentro de un momento. Vamos a ver más despacio por qué decimos eso. Eh, pero, ¿qué resultados estamos teniendo con ese presupuesto? Por ejemplo, ¿cuál es el ministerio que más recursos recibe? Es el Ministerio de Educación.
casi 27.000 millones para el año entrante. No es que esté creciendo mucho de este año para el siguiente, solo está creciendo un 5%, pero en lo que va del 2024 al 2026 ha crecido en un 20%. Considerando que es el presupuesto, que es el ministerio más grande, un pequeño crecimiento aquí significa mucho. La pregunta es, ¿qué tipo de resultados estamos teniendo de ese nivel de gastar tanto dinero en educación? ¿Será que nuestros niños están más y mejor educados o simplemente gastamos dinero y la educación no cambia? Eh, Otro ministerio que ha crecido, bueno, por ejemplo, para el del 26, del 25 al 26 se va a reducir es Ministerio de Economía. Pero si miramos los últimos 3 años, incluso crece en un 82%, ¿ya? Uno de los ministerios que más crece es el Ministerio de Energía y Minas en estos próximos 4 años, que tiene que ver con precisamente aunque es chiquito, es un ministerio que está creciendo demasiado rápido. Otro es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es otro ministerio que está creciendo muy rápido. Y de ahí, ¿quiénes son los que en términos absolutos han crecido más? Si se dan cuenta, es para 2026 otras obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Este crecimiento tan grande que tiene las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro es lo que el Ministerio de Finanzas le traslada a entidades descentralizadas, por decir algo, lo que le traslada a las municipalidades, lo que le traslada al organismo judicial, lo que le traslada al Ministerio Público, lo que le traslada al Congreso de la República, lo que le traslada a la San Carlos. Aquí está todo, ese es un gran bolsón. Pero cuando miramos la principal razón de crecimiento es el rápido crecimiento que han tenido los consejos de desarrollo, los consejos departamentales de desarrollo. Eh, Pasaron más o menos de 3.500 millones antes del 2024 a más de 12.000 millones para este año, a casi 12.500 millones para este año. Y eso me imagino que ustedes lo han escuchado ya por varios medios, ¿verdad? Ustedes que están en los medios. eh, Todos los problemas que eso ha implicado. Pero ese es, diríamos, un crecimiento que, diríamos, de lo que más ha crecido. Entonces, la pregunta es, cuando miramos esta distribución, eh, por ejemplo, 9.500 millones para gobernación, ¿será que estamos viendo más seguridad? 26.000 millones ¿cómo se llama? Para educación, ¿será que miramos más, niños más educados? Miramos en salud 16.000 millones. ¿Será que miramos niños más sanos? Por ejemplo, hoy en día tenemos una epidemia de tosferina. Diríamos una enfermedad perfectamente prevenible con vacunación. Entonces tenemos 16.000 millones porque las vacunas no están llegando a los niños. No se compró la vacuna, no hay quien ponga la vacuna, no se entrega la vacuna en los centros en los centros de salud. No hay quien ponga la vacuna. ¿Cuál es el problema? Pero al final de cuentas tenemos mucho dinero, pero no tenemos niños sanos. Entonces, ese es el tipo de cuestionamiento que tenemos que hacer cuando miramos este tipo de presupuesto. ¿Qué resultado está teniendo la población guatemalteca a partir de este financiamiento? Eh, esta gráfica creo que es muy ilustrativa. ¿En qué se está yendo el dinero? Ahí tenemos funcionamiento, inversión y deuda pública. Ya empezamos a ver un pequeño problemita aquí, ¿verdad? Casi ¿qué? Bueno, mejor dicho, un poquito más del 82%. Realmente es el 17.5, si nos queremos ir así. Pero el 82% del presupuesto, gasto 82% del presupuesto para invertir 18. O sea, de cada 100 quetzales, me tengo que gastar 82 en funcionamiento, en sueldos y salarios, en pago de la luz, en pago de la deuda, para esto. Regresemos un poco a lo anterior. Para el año entrante se ha programado 28.000
21.829.9 millones de quetzales para servicio de la deuda. Cuando empezamos ¿se acuerdan que en algún momento les hablé de sostenibilidad de la deuda? Hablábamos del principio de la deuda pública, es eso sostenible. Fíjense, estamos pagando más de servicio a la deuda que lo que vamos a gastar en salud. No digamos del resto de ministerios. El único ministerio, la única actividad donde vamos a gastar más que deuda pública es en educación. Entonces, eso ya nos está diciendo, miren, señores, aquí empezamos ya a tener un problema de manejo de deuda. Si yo tengo que pagar más en deuda que en salud, aquí ya me está levantando una primera alarma de qué está sucediendo con este gasto público y qué está sucediendo con el manejo de la deuda. Entonces, no es trivial la cantidad de recursos que se están utilizando para deuda pública. Y eso me sirve como una primera, cuando vimos eso, ahí empezaron a brincar las alertas, ¿verdad? Miren, aquí está sucediendo algo que no debería estar sucediendo. Fíjense un poco cómo se ha comportado la inversión. Y aquí traté de agarrar una línea bien larga, porque la verdad es que sí preocupaba un poco que estábamos viendo. Pero si se dan cuenta, hace 25, 30 años, por cada 100 quetzales de presupuesto, 60 eran para funcionamiento y casi 40 eran para inversión. Hoy en día vamos por 18%, o sea, la mitad. No digo que esto sucedió en este gobierno, no digo que sucedió el gobierno pasado, pero miren, ha habido un deterioro sistemático en la capacidad de inversión del Estado. Cuando miramos, miren, es que las carreteras no funcionan. ¿Dónde está el dinero? Pues no está en inversión. Eso es, aquí también nos está diciendo, miren, entonces el presupuesto está creciendo, pero no necesariamente está respondiendo a las necesidades de la población. Esta es un poco complicada porque lo presento como porcentaje del PIB. ¿Se acuerdan cuando les hablaba un poco del pacto fiscal? Y les decía, miren, se estableció como un principio que el déficit no debía ser más de 2%. Y más o menos, la verdad es que desde que se firmó el pacto fiscal, más o menos se ha respetado. Algunos se han pasado un poco de lanza, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2.2, diríamos con excepción del 2020, que fue el año de la pandemia. eh, Actualmente nos están proponiendo un 3.8 y un 3.3% de déficit. O sea, 2025 lo empezamos con un 3.8 y nos están proponiendo que 2026 lo arranquemos con 3.3. La verdad es que es muy preocupante ese tamaño de déficit. Eh, ¿Por qué? Porque lo tengo que financiar con deuda, básicamente. Eso es, pues, hay que financiarlo con algo y eso implica deuda. La pregunta es si eso es una ruta sostenible. Afortunadamente, Guatemala se ha portado muy bien. Incluso el Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido y ha dicho, miren, sí, Guatemala puede tener un déficit mayor al 2%, pero ha propuesto tres condiciones que la verdad son muy razonables. La primera condición es que sea temporal. Ya 2 años seguidos no es tan temporal, ¿verdad? Segundo, que sea para inversión. Eh, Vamos a ver, es un poco más despacio en la siguiente filmina. Y tercero, que sea un gasto transparente. Y la verdad es que no miramos que cumpla con ninguna de esas condiciones. Por lo tanto, sí nos está preocupando estar superando ese umbral de déficit y que no necesariamente responde a un criterio, diríamos, de macroeconomía sana. Todo lo contrario. Realmente no es aconsejable tener esos déficits bajo las circunstancias que están dando. Y miramos la siguiente filmina, creo que va a ser mucho más claro. Aquí está cómo se propone la deuda del año entrante. Para financiar ese déficit ¿cómo se llama? De 3.3,
se está proponiendo un endeudamiento de 33.000 millones de quetzales. Perdón, eso es un montón de plata. Deuda interna es deuda bonificada, bonos del tesoro. Deuda externa generalmente son préstamos con organismos internacionales, principalmente el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, por mencionar algunos de los principales acreedores de Guatemala. Eh, ya estamos viendo que el monto de la deuda me está provocando un problema de financiamiento. ¿Por qué? Porque tengo que pagar más intereses que salud pública, por decir algo. Y lo que va a suceder es que eso se vuelve insostenible en la medida que me endeudo más, tengo que pagar más intereses y por lo tanto tengo que dejar de proveer bienes y servicios para la población por pagar esos intereses. El, ah, pero ¿cómo se compone eso? Y parte de lo que nos preocupa mucho es esa composición. ¿Se acuerdan que lo que decía el Fondo Monetario, que que está bien endeudarse, pero sí es para inversión? Y lo que estamos viendo es que la mitad de ese financiamiento va para funcionamiento, para pago de sueldos y salarios. Cuando hablamos de deuda pública, existe una regla de oro, ¿ya? ¿A qué me refiero con esa regla de oro? Y es que este es un problema intergeneracional. Lo que yo me endeude hoy, lo tiene que pagar mis hijos y mis nietos. Por lo tanto, no es que yo me endeude a lo loco, sino que tiene que ser muy razonable esa deuda. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo voy a construir una carretera, suena razonable que me endeude para hacer esa carretera. ¿Por qué? Porque esa carretera va a durar 50 años y es razonable por lo tanto, la carretera la va a disfrutar y aprovechar por lo menos esta y la siguiente generación. Entonces es razonable que el costo nos lo repartamos entre esta y la siguiente generación. Endeudémonos y pagamos la deuda en 50 años. Eso es básicamente lo que me dice la regla de oro. Pero cuando yo me estoy gastando ese dinero en funcionamiento, lo que estoy diciendo es que me estoy comiendo ese dinero hoy y no le estoy dejando nada a la siguiente generación para que tenga crecimiento económico y pueda pagar esa deuda que le va a corresponder. Y por eso es que insistimos mucho en que el endeudamiento tiene que responder a una estrategia de inversión, no una estrategia de funcionamiento. Y si miramos, si incluimos el funcionamiento, que es 50%, y repago de deuda, o sea que me estoy endeudando para pagar deuda vieja, 35%, a inversión le estamos dejando la peor parte, apenas un 16%. Entonces, estamos creciendo. Entonces, el presupuesto está creciendo tan rápido que se vuelve insostenible. ¿Por qué? Porque está creciendo para lo que no debe. Ahora bien, ese es, diríamos, el análisis macro del presupuesto. Entremos a ver un poco el análisis institucional del presupuesto. Y para esto lo que hemos hecho es entrar a revisar la normativa que nos propone el proyecto de presupuesto. Si ustedes revisan el proyecto de presupuesto, se van a encontrar que en los primeros 10 artículos ahí está descrito el presupuesto. Pero ese proyecto de ley incluye 144 artículos, que ahí hay de todo, desde manejo de fideicomisos, desde esto, desde lo otro, hay un poco de todo, ¿verdad? Entremos a ver un poco de manera rápida esa institucionalidad y empecemos a ver qué es lo que está sucediendo con la institucionalidad. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que el proyecto de ley, más que ordenar el presupuesto, lo que me está provocando es un mayor desorden institucional. Eh, pero un primer problema es que estamos tratando de ejecutar el presupuesto a partir de excepciones. Excepciones a leyes generales. Se sustituyen normas generales predecibles y que garanticen focalización de dichos fondos. Eh,
¿A qué me refiero con esto? Voy a agarrar el primero de este listado, el artículo 24. Bueno, la verdad es que lamentablemente eso está un poco de moda ahorita, ¿verdad? Pero acceso a medicamentos, productos farmacéuticos, equipo médico e insumos para atención en salud. Y básicamente lo que dice este artículo, perdón, es que necesito mover aquí, es que se exonera al Ministerio de Salud Pública para contratar servicios con OMS, OPS, UNFPA, UNOPS, Comisca, para la compra de medicamentos, productos farmacéuticos, equipo médico e insumos a través de convenios. A ver, esto es una compra a través de terceros. Y supuestamente la ley orgánica del presupuesto, o sea, una ley constitucional, que es la que me mandata cómo estructuro esta siguiente norma, que es la ley anual la ley del presupuesto anual, me está generando, diríamos, le estoy generando una excepción a esa prohibición de compras por terceros. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Sí, el gobierno tiene un serio problema en su capacidad de ejecución y de recursos y adquisición de bienes y servicios, pero no es a través de excepciones, pero suena aceptable hacer una excepción, pero no se define temporalidad, no se define ningún límite de cantidad monetaria y no se definen límites a proyectos, programas o listados de medicinas específicas. Simplemente lo que me está diciendo esta ley es que puedo comprar cualquier cosa por cualquier cantidad de dinero en cualquier momento. No se están definiendo límites a todo esto. Y por otro lado, me está sirviendo como un mecanismo para evitar entrar a discutir y corregir otras leyes como la ley de adquisiciones o corregir la ley de servicio civil. No, simplemente, no, hagámoslo por excepciones. Pero esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, una primera consecuencia es que una vez trasladé el dinero, ese dinero me aparece en el presupuesto como ejecutado. Pero yo no tengo manera de ir a fiscalizar a Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas, por su propia normativa, los países no lo podemos ir a fiscalizar. Eh, y simplemente diríamos, entonces, ¿cómo me garantizo yo que esos recursos van a tener los resultados que esperamos y que se ejecuten bien? Entonces, empieza a tener muchas implicaciones. Pero el problema es que no solamente queda ahí. Miremos el artículo 25. Ahora ya no es solo al Ministerio de Salud Pública, sino que ahora es a cualquier ministerio de Estado, cualquier municipalidad o cualquier entidad autónoma y descentralizada puede contratar a cualquier organismo internacional, por ejemplo, estos tres que se mencionan aquí, para entregar en especie o en dinero alimentos, insumos agropecuarios, semillas, aperos de silos, etcétera, cualquier cosa. Sigamos. eh, ya no es solamente compras de insumos, ahora es toda la infraestructura pública. Estoy diciendo que el Ministerio de Salud Pública puede hacer hospitales, el Ministerio de Educación puede hacer escuelas, el Ministerio de Gobernación puede hacer cárceles, el Ministerio de Comunicaciones puede hacer cualquier carretera, el Ministerio de Cultura y Deportes puede construir cualquier gimnasio, Empresa Portuaria Quetzal puede hacer esto, Ferrocarril de Guatemala puede hacer aquello. Entonces, ya no es solamente algunos insumos, que eran bastantes, ahora es toda la obra pública. Y aquí nos empezamos a cuestionar, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con las unidades de compras de estas unidades? ¿Será que vamos a echar a esa gente que no hizo su trabajo y lo vamos a sustituir por esto? ¿O ellos van a seguir ahí sin hacer nada? Eh, y seguimos, ¿verdad? Por ejemplo, se faculta a PNUD para facilitar la mejora de programas y ejecución de proyectos. O sea, ahora ya es cualquier cosa, cualquier programa, cualquier proyecto. Puede hacerlo la SAT, el Ministerio de Desarrollo Social, CESAN, el Infom, la Municipal de Guatemala. Entonces ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa. Eh, y esta, ¿cómo se llama? La guinda del pastel le llamo yo. Se faculta a MinFin para que suscriba convenios con el organismo internacional o agencia de cooperación que se establezca, o sea, con cualquiera, para la asamblea anual por un monto de 52 millones. Eh, a ver, la ventaja de este es que por lo menos tiene un monto, pero lo que me está diciendo es que pueden hacer cualquier cosa con cualquier entidad para ejecutar 52 millones de quetzales. Si lo comparamos con las anteriores, incluso no se establecen montos, no hay criterios.
no es una práctica general predecible y que garantice fiscalización. Entonces, con este tipo de normas, lo único que estamos contribuyendo es a la opacidad de la cosa pública. Permítanme. Y así podemos encontrar otro tipo de exoneraciones. Por ejemplo, aquí se exonera de procesos de compra competitivos. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para contratar directamente por medio de la Dirección de Crédito Público los servicios de asesoría internacional que contribuyen a la a la mejora de la calificación de riesgo país con entidades debidamente acreditadas en el mercado internacional. Aquí lo que me está diciendo es, mire, usted puede contratar a cualquiera por cualquier cantidad de dinero, no importa. Bueno, mire, ¿y por qué resultado? Por una asesoría. Realmente las excepciones se justifican, pero tienen que estar debidamente justificadas. Tienen que llevar, bueno, ¿qué es el resultado que se espera? ¿Por qué es eso mejor que no hacerlo a través de un proceso competitivo? ¿Qué monto va a ser esto? ¿Cómo lo vamos a fiscalizar? ¿Cómo vamos a garantizar el mejor uso de los recursos públicos? ¿Qué garantías tenemos aquí? Lamentablemente ninguna y así podemos encontrar varias excepciones. Se propone la creación de fondos especiales que incluyen, esto, por ejemplo, incumple una prohibición muy específica, que es la creación de fideicomisos. Pero para evitar toda la creación de fideicomisos, bueno, entonces llamémosle fondos especiales. Y se crean fondos especiales en el sistema financiero. eh, y fácilmente aquí estamos hablando ya de, entre los fondos especiales que se proponen, ya estamos hablando fácilmente de más de 1.000 millones. Aquí hay unos ejemplos. Eh, ¿Verdad? Solo el Ministerio de Agricultura son casi 600 millones. Perdón, es una cantidad de recursos importantes a través de figuras que no existen en ningún reglamento de ejecución de fondos públicos, que se crean como una cuenta de orden, o sea, fuera de balance en algún banco, y que simplemente dejan de, se pierden en la fiscalización. Ya no son fiscalizables, porque son cuentas fuera de orden, eh, cuentas de orden fuera de balance. Entonces, y aquí simplemente, por ejemplo, de los más increíbles, este fomento a la vivienda, que no digo que no sea necesario, pero ¿cómo así que por montos indefinidos? Cualquier saldo que tenga el presupuesto lo puede agarrar el Ministerio de Finanzas y trasladarlo aquí. Le aparece como ejecutado sin que realmente se haya hecho algo. ¿Y cuál es la evaluación de impacto? ¿A quién le llegó? ¿Cómo le llegó? ¿Realmente tuvo algún impacto? ¿Era el mejor uso de los recursos eso o le quité dinero de educación para trasladarlo aquí? Eh, Se pierde control, se pierde fiscalización, se pierde simplemente la capacidad de evaluar el impacto de los recursos. Y eso nos tiene muy preocupados, porque estamos hablando de fácilmente 1.000 millones de quetzales. Esta es otra práctica, esta es otra mala práctica dentro del presupuesto, y es que vienen ampliaciones preautorizadas. Y ustedes se preguntarán cómo, si estoy autorizando el presupuesto, ¿por qué estoy autorizando al mismo tiempo ampliaciones de ese presupuesto? Y la verdad que esto es muy, muy, muy preocupante. Si miramos un poco estos, solo los primeros tres artículos, 30, 55, 127. El primero es ampliación de ingresos por COVID, de fondos de COVID. Ahí estamos hablando de fácil 3.000 millones de quetzales, que es correcto regularizarlos, pero hay que decir hacia dónde se van a, a dirigir esos recursos. Simplemente dice, no, mire, pueden ampliar sus ingresos. Bueno, ¿y cómo se van a usar esos ingresos? No hay una, diríamos en contabilidad, para los que hayan estudiado alguna vez un poco de contabilidad ahí en tercero básico, se acordarán, tiene que haber una partida y una contrapartida, un debe y un haber. Y esto es en gobierno es muy cierto. Yo para poder ejecutar un gasto tengo que tener una partida de gasto y una fuente de ingresos. Si no junto los dos, no debería ser. Y aquí simplemente apruebo, miren, aquí va a haber un ingreso que tal vez voy a utilizar en algo más. No estoy diciendo en qué. El artículo 55, que ha sido muy discutido, este probablemente lo habrán oído en algún momento, que es, diríamos, una ampliación indefinida a los consejos departamentales de desarrollo, a los CODEDES.
Y luego tenemos una ampliación ¿cómo se llama? Para posibles gastos, sin definir ingresos. Y lo preocupante un poco de esto es que si sumamos unos 3.000 millones de COVID, unos 5.000 millones de consejos de desarrollo y otros 2.000 millones de este artículo 127, ya estamos hablando de 10.000 millones una ampliación de 10.000 millones de quetzales que no sabemos para qué. Eh, Eso barato nos pasa el déficit fiscal de 3.3 a 4.3% del PIB. Ya estamos hablando de otro punto porcentual. Entonces, con esta práctica opaca, realmente ni siquiera sabemos cuánto es el presupuesto. El ministro de Finanzas y diríamos toda la papelería que lo acompaña dice que el presupuesto es 163.000 millones. Pero aquí estamos viendo que con estas ampliaciones opacas ya supera los 140.000, ya supera los 170.000 millones, 173.000 millones fácilmente. Entonces, ni siquiera cuando hacemos esto, ni siquiera somos capaces de definir cuál es el verdadero monto del presupuesto. Entonces, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué estamos viendo nosotros como sociedad civil que nos está diciendo, miren, ¿qué es ese presupuesto? ¿Cuánto es? Ni siquiera está siendo lo suficientemente transparente para definir el monto en el cual está haciendo. Pues mire, puede ser 163.000 millones o puede ser más. Eh, Perdón, pero eso no es serio. Autorización de fondos públicos, del uso de fondos de deuda pública para gastos de funcionamiento. Bueno, hay una regla de oro, pero también la misma ley, la ley, ¿cómo se llama? La Ley General del Presupuesto también establece que la deuda pública tiene que ser para inversión. Y si miramos ese artículo, ese artículo 67, y perdón, esa es una transcripción literal. En este monto se incluye, entre otros, la asignación para el traslado al programa del adulto mayor, que es un gasto, bueno, incluso es un pago a la generación pasada, ni siquiera es, y que la generación futura va a tener que ver de dónde saca la plata para pagarlo. Apoyo a la producción agrícola, desarrollo de infraestructura vial, entre otros. Básicamente aquí lo que están pidiendo es una excepción a la Ley General de Presupuesto para gastar la deuda en cualquier cosa. Y eso es precisamente lo que no está correcto, ¿verdad? Estar legislando para excepciones, por excepciones, por excepciones. Este último lo dejé como un ejemplo. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que decía el pacto fiscal? El último principio era del patrimonio público, un buen manejo de los bienes y los activos del Estado. Y cuando miramos un artículo como este, donde se faculta al Ministerio de Comunicaciones para llevar a cabo el mantenimiento, remozamiento de edificios e instalaciones escolares, centros y puestos de salud que no cuenten con una posesión legítima del terreno, lo que miramos es, miren, estamos perdiendo las buenas costumbres. Y diríamos, yo creo que a todos nos han dicho, miren, no construyan en terreno ajeno. Y algunos más claros, miren, no construyan en el terreno del suegro. Eh, ya ni siquiera esas buenas costumbres estamos respetando. Eh, entonces, no es solamente ver el tamaño del presupuesto, qué están haciendo con ese presupuesto, sino que también cómo están ejecutando ese presupuesto. Y lo que estamos viendo es que estamos funcionando por excepciones y básicamente lo que estamos haciendo es un outsourcing del gobierno. Como el gobierno no funciona, entonces subcontratemos a alguien más. Eh, eh, y realmente eso, diríamos, está excediendo, diríamos, a esos principios de buenas costumbres que nos había dejado el pacto, incluso que nos había dejado el pacto fiscal en algún momento. Eh, Aquí hago otro alto. ¿Cómo vamos de tiempo? Excelente, vamos bien de tiempo. Y abro un poco a preguntas, ya hay una mano levantada, Renaldo y Susana. Perdón, solo preséntense ustedes, por favor, yo solo leo el nombre que dice ahí. Renaldo primero.
Gracias, muy amable. Excelente su exposición. De acuerdo en muchas cosas, respetando otras y no compartiendo. Mi nombre es Reinaldo Esaú Yasha Asensio, soy presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz. Vivo aquí en Cobán, Alta Verapaz. La Mucho verdad gusto. es que sí, es preocupante totalmente todo lo que usted nos ha expuesto. Y tengo tres situaciones que me revientan ahorita la cabeza, ¿verdad? Porque realmente está viendo a futuro. Por ejemplo, con la devaluación de podría haber una devaluación de la moneda por ese déficit del más de 2% que hoy por hoy pues está al 3,8 y se espera tener un 3,3. O sea, también vamos a perder un valor ahí en esa depreciación de la moneda, o qué es lo que usted piensa de eso al respecto, si estoy equivocado. Dos, el gobierno se ha caracterizado por una alta tasa de corrupción realmente. O sea, no es algo que se viene, que pienso pues que con instituciones internacionales, usted, por supuesto que usted ha dicho todo lo contrario de lo que estoy voy a decir ahorita, ¿va? Se podría construir más de lo que ya, o sea, sería algo diferente más de lo que se ha demostrado con todos los gobiernos que han estado. O sea, la verdad es de que creo que también dentro de todas esas convenios o tratados o de lo que quieren hacer con que lo administre estas otras organizaciones, pues tal vez podría, diría yo que sería, que son acciones, como bien lo dijo por último, por toda la corrupción que ha habido, que el gobierno no funciona. ¿Qué otra alternativa, si no es esa, la que podría ser? Porque realmente podrían hacerse incluso algunos tipos de cláusulas donde realmente contraten empresas que estén legalmente constituidas y que no estén vinculadas a la corrupción, que sean guatemaltecas. Sin embargo, porque ahí es el foco de todas estas cuestiones, porque obviamente en todo siempre van a haber intereses. Obviamente que al darle esta vía libre, que realmente está demasiado libre, habría que ver cómo se pudieran poner algunos candados con respecto a estas situaciones si es que se llega a dar. Ahora, si no, pues estamos mal, estamos en un estado fallido, estamos en un gobierno donde está prácticamente parqueado en la economía, no hay respuesta, pero tampoco, como dijera yo, esta cuestión es, bueno, es que ya no se sabe ni se entiende realmente qué es lo que está pasando en el sentido de todo el engranaje de corrupción que ha habido y lo poco que o nada que ha hecho el gobierno. Ese sería mi punto de vista. Gracias. Ok, muchas gracias, Renaldo. A ver, le voy a dar la respuesta fácil a la primera. Sí, el hecho de que, de que el gobierno implemente prácticas no sostenibles o insostenibles de un manejo presupuestario, eventualmente uno de los riesgos es una mayor devaluación. Y diríamos, Guatemala hoy en día, gracias a las buenas prácticas que ha tenido, Ha sido bueno, una... bueno, lamentablemente por el tamaño de la economía no podemos decir que sea tan así, ¿verdad? Pero se parece más a un franco suizo que a un peso mexicano para ser un país latinoamericano. Tenemos una moneda de envidia a nivel global. Entonces, sí es un riesgo que creemos que se tiene y que realmente no vale la pena, ¿verdad? No vale la pena arriesgarlo. Segundo, respecto a su comentario de la compra de terceros, y aquí tal vez pasé un poco rápido por esto, pero porque tenemos poco tiempo. Pero al final no es que esté criticando tanto el qué, sino la forma. Le voy a dar un ejemplo de una vez que de que esto se ha hecho en el pasado y un ejemplo en que se hizo bastante bien. Por ejemplo, hace algunos años se le autorizó al INE, al Instituto Nacional de Estadística, algo parecido ¿cómo se llama? Para poder hacer el censo de población. Pero el artículo que le autorizaba era muy claro y decía, más o menos parafraseando, perdón, porque no me acuerdo la redacción exacta, se establece que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es el autorizado, no cualquier municipalidad, cualquier ministerio, cualquier entidad centralizada o descentralizada. Segundo, para un proyecto muy específico, el censo de población y vivienda, el censo Nacional de Población y Vivienda. No es para que el INE hiciera cualquier cosa, no es para que
No, mire, es que también tengo esta otra encuesta y mire, es que también necesito algunos consultores para fortalecimiento institucional. No, es muy claro, es para elaborar el censo de población y vivienda. Y tercero, se le establecía un límite de tiempo. Tercero, se le establecía un límite de tiempo. Y cuarto, se le establecía también un monto específico. No era cualquier cantidad de dinero. No, son 200 millones de quetzales. Punto. No más, no menos. Son 200 hasta 200 millones de quetzales. Bueno, sí puede ser menos, pero hasta 200 millones de quetzales. Eso es muy distinto a lo que estamos viendo ahorita. En algún momento, precisamente estas compras por terceros se prohibieron, se podían hacer antes libremente, pero se prohibieron precisamente porque dio lugar a abusos. Y precisamente cuando tenemos esa mala redacción, donde puede ser cualquiera, con cualquiera, por cualquier monto, indefinidamente, estamos abriendo otra vez esas puertas. Entonces, no es que esté en contra de que se haga, no estoy en contra de que efectivamente se pueda buscar mecanismos alternativos, pero tienen que estar debidamente acotados. Y asimismo, eh, se vale, pero si me estuvieran diciendo, mira, autorizámelo este año, porque esto urge, pero aquí están mis propuestas de reformas institucionales que me van a permitir que no dependa de esto para ejecutar el gasto público. Y eso tampoco está sucediendo. Entonces, por eso es que estamos criticando. No es que estemos criticando el instrumento en sí mismo, sino la forma en que se está implementando y el abuso que se está dando de este instrumento, porque ahora puede ser cualquier obra pública, puede ser cualquier gasto de salud, puede ser cualquier gasto por ejemplo, yo puedo pensar, sí, me gustaría pensar que tal ministerio es decente, las autoridades sí que lo van a hacer bien, pero me dice, cualquier municipalidad lo puede hacer, me van a decir ustedes que viven en el interior que las 340 municipalidades todas son decentes. Ahí es donde estamos realmente indignados de que se nos esté tratando de empujar algo como esto. Perdón, Susana tenía la palabra. Muy buenas tardes, Sigfrido. Un verdadero placer de verdad escuchar estas disertaciones de gente técnica del nivel suyo. Em, con dos cositas. Me llama la atención que haya ahí un fondo para los productores de cardamomo, cuando el cardamomo es uno de los productos de exportación más importantes del país, al punto de que han habido eh, pues ciertos periodos en los que Guatemala ha determinado el precio mundial del cardamomo gracias al esfuerzo que hacen los exportadores del cardamomo. Estoy segura que la Asociación de Productores y Comercializadores pueden generar fondos propios como para seguir cultivando más, porque el gobierno debería de ocupar tantos millones para promoverlo. No me hace, me hace ruido, es más. Y esta sí es una pregunta muy técnica. Como comunicadora, ¿cómo puedo eh, verificar qué se hizo o en qué se utilizó un fondo que el Ministerio de Salud recibió de regreso del sistema COVAX, que son varios millones de dólares, los que COVAX regresó, porque cuando se hizo la compra de vacunas COVID, no se utilizó la cantidad que se había dado como anticipo. Entonces, COVAX, a principios de este año, eh, generó la gestión para que se estuviera devolviendo en pagos parciales esa cantidad de dólares a Guatemala. Claro, entró al fondo común, pero ¿cómo se le da seguimiento? ¿O es de esos fondos que se vuelven no rastreables? Ah, a ver, la primera pregunta, tal vez solo, a ver, hay una justificación de por qué darle un apoyo a productores de cardamomo, porque el precio del cardamomo para este año ha caído. Desde el año pasado, se ha habido una caída en el precio del cardamomo, entonces se busca un apoyo. La pregunta es, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Cuál es ese listado? ¿Cómo se verifica? ¿Cómo verificamos que efectivamente llegó al destinatario a través de estos fondos? Y lo que sucede es que cuando se crean estos fondos, ya no le podemos volver a dar seguimiento a eso. Eso es, diríamos,
se pierde mucho espacio de fiscalización. Entonces, no es que estemos en contra de estos fondos o en contra de los fideicomisos, sino que simplemente establezcamos leyes generales y predecibles para poderlo usar, no una excepción. Pero ya cuando miramos de excepción en excepción, yo, por ejemplo, puedo pensar en una justificación para este fondo, pero realmente es la mejor forma de que esos recursos lleguen a estas personas, sí o no. Hay mejores formas. ¿Por qué solo 50 y por qué no 500 millones? Al revés, no hay criterios, no se sabe. Y eso es lo que cuestionamos. Segundo, una vez regresa al fondo común, esos recursos se mezclan con todos los fondos del fondo común. Ya no hay manera de separarlos. En todo caso, tendría que regresar al Congreso, por eso la anualidad del Congreso es importante, para que defina cómo se va a utilizar ¿cómo se llama? Esos fondos adicionales. Si cuando se establecieron los criterios de devolución, no se definió un uso para ese dinero inmediatamente, entonces entran al fondo común y eso forma parte, diríamos, ya de las reservas del Estado. Si se quiere de alguna manera utilizar esos recursos de nuevo, se tiene que buscar una partida de gasto o simplemente entra para el fondo común y forma parte de los, diríamos, de los depósitos del gobierno y los puede utilizar de acuerdo con la autorización que tenga por parte del Congreso para usar esos fondos. Ahí sí es como la cuenta de cheques de uno, como la chequera de uno. Si nos devuelven cierto dinero y no lo volvemos a usar de inmediato para algo específico, por decir algo, nos salió mal un queso en el supermercado, vamos, lo devolvemos y nos devuelven el dinero. Tengo dos opciones: comprar un nuevo queso o meterlo a la chequera y luego usarlo en cualquier otra cosa que necesite. Algo parecido sucedió ahí. Perdón, tengo dos intervenciones más. Una que dice Full Channel. Por favor, ¿se puede presentar? Gracias, buenas tardes. Gracias por los cursos. Mi pregunta es sobre los gobiernos locales. Veo que el presupuesto general pues se puede utilizar en lo que sea ahora, ¿verdad? Antes no era así. No sé si en los gobiernos locales siempre tengan esta restricción o siempre tienen o ahora tienen vía libre. Por ejemplo, lo de cultura lo pueden utilizar en educación o lo de infraestructura lo pueden usar en salud, por ejemplo. Eh, a ver, las municipalidades están en ese bolsón que les decía obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Ahí hay, diríamos, una regla para repartir esos fondos. Y diríamos, Finanzas está obligado, a partir de esa regla, a asignar a cada municipalidad el monto que le corresponde. Una vez esos fondos llegan a la municipalidad, diríamos, ese dinero, Finanzas no lo puede usar para ninguna otra cosa, solo para las municipalidades, ¿ya? Por mandato constitucional. Si no se lo entrega a las municipalidades, diríamos, si lo agarra y lo usa para otra cosa, ahí está, diríamos, ahí está jugando con fuego, diríamos. Eso ya la Contraloría tiene que decidir qué hacer con ellos, ¿verdad? Pero tiene que agarrar esos fondos y tiene que entregárselos a la municipalidad. A la Ya, y municipalidad. como tal la municipalidad, por ejemplo, lo puede distribuir a la manera La quiera. municipalidad tiene que, diríamos, el Consejo Municipal tiene que aprobar el presupuesto de la municipalidad. Y tiene que seguir ciertos criterios técnicos, ¿verdad? No es así tan a la libre. Pero diríamos, las municipalidades tienen mucha libertad en cómo asignan esos recursos dentro de su presupuesto. Pero sí tiene que, diríamos, miren, si tiene una planilla, tiene que garantizar la planilla, si tiene que hacer esto, tiene que hacer, diríamos, tienen reglas, muchas de esas reglas definidas en el Código Municipal. Pero sí, la municipalidad tiene mucha libertad en cómo asigna esos fondos. Y, Muchas y, tam- y también tiene ciertos criterios de cómo se transfieren de un lado a otro. Perdón, voy a tomar una última pregunta ahorita para poder continuar. Herbert Estuardo Tiliés, me parece. Por favor, se puede Buenas presentar. tardes, mucho gusto, les saluda Herbert. Tengo dos cuestiones, de primero es un comentario y después alguna reflexión. El primer punto es que creo yo que en el artículo, no sé si fue en el 103 o 74, que usted escribía ahí, que buscamos la asesoría para que nos den, se me fue la palabra ahorita, de país, para que nosotros podamos
optar a diferentes préstamos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces nosotros pagamos para que alguien nos califique y nos diga que podemos ser acreedores a un préstamo que hace más grande la deuda pública, que era lo que hablaba. Entonces, el problema es cuando hablamos de injerencia ya de otro país sobre las necesidades de Guatemala y que literalmente obliga a los gobernantes a elegir el camino más difícil para nosotros como pueblo. Para los gobernantes, ellos queman hasta cohetes y dicen, mire, voy a hacer una carretera, pero eso sí, lo van a pagar sus tataranietos. Miren, les voy a llevar agua a esta aldea, pero en vez de que cuesta 50 millones, yo se los voy a meter a 250. Ahora digo yo eh, que todo lo que estamos discutiendo va encaminado a algo, a que las leyes son las que permiten esas cuestiones, esos vacíos legales, esa manipulación deshonesta de la ley y todo eso. Creo que ahí viene la reflexión. ¿Por qué a veces los guatemaltecos perdemos el tiempo en aquella expresión que dice, es que los guatemaltecos hacen chiste de todas sus penurias? Y perdemos tanto el tiempo que no nos centramos en una solución, en un cambio. Entonces, nosotros apartamos los ojos para la elección de personas idóneas para ser nuestros representantes en el Congreso, porque echa la ley, echa la trampa. Y creo que la solución a muchos problemas de lo que estamos hablando hoy sería tener personas con capacidad y conocimiento y sobre todo que sean temerosos de la ley. Porque el problema es, había otro artículo que hablaba de la vivienda, de que hay un presupuesto para la vivienda. Ahorita salió algo irrisorio y molesto de que Arnoldo Medrano, corrupto, conocidísimo por años, lleva en San José del Golfo haciendo y deshaciendo, y sale libre, y que dice que le pusieron una multa irrisoria y creo que también va a ser pagada. Miremos las casas en San Marcos que se ofrecieron para el terremoto del 2012. Pregúntense cuántas casas se han dado, cuántos alcaldes fueron a pelear. Yo no estoy defendiendo a ningún alcalde, pero fueron a ver, porque había ofrecimiento y cuántas casas se dieron. Pero si miramos cuánto era lo que había ahí en ese rubro para vivienda, solo era eso. Muy amable, gracias. No, muchas gracias por el comentario y creo que, bueno, al final de cuentas, parte de lo que tenemos que trabajar como país es, diríamos, en crear los sistemas y controles para garantizar la probidad, ¿verdad? Eso sí, creo que lo compartimos. Muchas gracias. Voy a terminar ahorita con este comentario, así miramos un poco lo último. Eh, la verdad es que al final de cuentas, parte de lo que queremos es, bueno, y tanto gasto, tanto problema, ¿para qué? ¿Qué esperamos lograr con todo esto? Y aquí también me gustaría regresar un poco, diríamos, a lo básico, ¿verdad? Eh, permítanme. Dice, ahí está. No, vamos al revés, perdón. Es para adelante que tenemos que ir. Aquí. Eh, a ver, aquí algunas reflexiones, y esto es algo que hemos tratado de enfatizar mucho. Y es que el presupuesto, al final de cuentas, es la última etapa de un proceso de planificación. La verdad es que esta tabla me gusta mucho. Perdón, esta filmina. Porque al final de cuentas, en esa etapa de planificación, bueno, y después viene la etapa de ejecución, que también tenemos que darle mucho seguimiento, ¿verdad? Que es la siguiente etapa que nos toca a partir del 1 de enero. Pero pensemos un poco en esta etapa de planificación. Yo tengo dinero eh, y quiero usar ese dinero para resolver algún problema. Y perdón, me refiero a problema es, bueno, cómo genero más crecimiento económico,
cómo tengo personas más educadas, cómo mejora la calidad de vida de las personas en el store Izabal, perdón, inventándome algo. Entonces la pregunta es, bueno, ese dinero, lo que yo tengo que lograr es comprar insumos, entiéndase, bienes o servicios, como compro lápices, como compro papel, como compro carreteras, como compro armas para la policía, como compro vehículos para ambulancias, etcétera. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es, bueno, ¿qué tan barato son esos insumos? ¿Verdad? Estoy comprando estoy obteniendo el mejor precio. Pero segundo, también tengo que pensar en la productividad de eso. Bueno, si yo compro una ambulancia, ¿qué producto voy a tener? ¿Verdad? O, por ejemplo, si yo compro una máquina para asfaltar, ¿qué tantos kilómetros asfalto? Por decirle de alguna manera sencilla. Entonces, ¿qué tan productivo me resultó esa compra? ¿Pude hacer muchos kilómetros o pude hacer pocos kilómetros? Ah, mire, es que no pude hacer ningún kilómetro porque tenía la máquina, pero no tenía diésel para hacerla caminar. Entonces, ahí viene un poco la eficiencia técnica, ¿verdad? Y es que también se convierten esos insumos en productos que realmente necesito, ¿verdad? Y lo último, que es lo más importante, bueno, tenía el dinero, compré la máquina, obtuve un producto, obtuve un pedazo de carretera, pero ¿realmente tuve el resultado deseado o no tuve el resultado deseado? Por decirles algo, bueno, tengo la carretera, pero ¿saben qué? El tiempo de logística es un desastre. Y les voy a dar un ejemplo verídico. Para que un furgón viaje de Puerto Quetzal a Puerto Barrios, lo hace a 12 kilómetros por hora. Para que tengan una idea, un maratonista corre a 20 kilómetros por hora. O sea que si el maratonista, no digo yo ahora, se fuera corriendo, llegaría antes que el furgón. Entonces, aunque tengamos la máquina, aunque tengamos la carretera, no necesariamente estamos teniendo el resultado. Y eso es, al final de cuentas, lo que nos preocupa mucho de este presupuesto, porque no es evidente qué resultados estamos obteniendo. Miremos un ejemplo. Si se dan cuenta, aquí están los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. Estos llegan hasta el 2025. Si agregamos 2026, eso todavía es más bajo, es 18%. Sería la menor tasa de inversión que hemos tenido en toda nuestra historia. Por ejemplo, la proyección del Plan de Gobierno 2024-2028 del Movimiento Semilla dice que para el 2027 deberíamos de llegar a un 28% de inversión y un 71,8% de gastos de funcionamiento. ¿Realmente nos estamos acercando a eso, sí o no? Y lo que estamos viendo es que por lo menos para el 2026 nos estamos alejando, no nos estamos acercando. Entonces, aquí lo primero que estamos viendo es, bueno, miren, ¿qué productos e insumos estamos obteniendo de ese dinero? Y no necesariamente estamos obteniendo los productos o dinero que nos ofrecieron. Al contrario, nos estamos alejando de eso. Siguiente, ¿qué tipo de resultados? Y esta es muy interesante. Fíjense que lo que más dinero recibe, si regresamos, perdón, voy a regresar rápidamente a esa gráfica, a esa tabla. En lo que más se gasta es ¿cómo se llama? En educación. Este año se van a gastar más de 25,000 millones de quetzales y para el año entrante casi 27,000 millones. Solo ¿cómo se llama? Del 2024 al 2026, eso implica un crecimiento de 4,500 millones de quetzales. La verdad es que ese monto es grandísimo. ¿Y qué es el resultado que me ofrecen?
es que los resultados en educación de matemática del periodo 2022 al periodo 2029 van a mejorar de una calificación de 50.7 a 51.5. Si fuera la escuela, ni siquiera estamos diciendo que vamos a llegar a la nota 60. Entonces, gastamos dinero, pero no se traduce en educación. Por lo menos en lectura vamos a pasar del 47.4 al 49.5, pero lo que me está diciendo esto es que más de la mitad de los niños se va a gastar dinero en educación, pero más de la mitad de los niños no van a ser capaces de ganar la prueba de lectura y la mitad de los niños no van a ser capaces de ganar las pruebas de matemáticas. Entonces, ¿por qué estamos gastando dinero si no tenemos un resultado? Algo no está funcionando en ese proceso lógico donde tengo dinero, compro productos, obtengo insumos, obtengo un resultado y eventualmente tengo un resultado. No está funcionando. No está funcionando el hecho de que tengo dinero, contrato un maestro, que es un servicio. El maestro da clases, supuestamente, pero el niño no se educa. Entonces, ¿qué está fallando en ese proceso? Y si miramos, esto es interesante también. Esto es la persistencia de desmedro. Esto es la desnutrición crónica infantil. Estamos hablando que del 2012, la meta de país es que del 2012 vamos a pasar, del 2014 vamos a pasar de 46% y la meta de ODS, o sea, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, dicen 24.5 para el 2030 y el CATUM para el 2023 dice 21.5. Y lo que nos están diciendo es que y las metas del presidente dicen que para el 2028 vamos a estar en 40%. Entonces gastamos recursos, obtenemos productos, perdón, compramos insumos, obtenemos productos, pero no obtenemos resultados. Y esta, diríamos, es la peor parte, porque entonces no solamente estamos haciendo crecer desmedidamente el presupuesto, estamos comprometiendo la estructura, la estabilidad macroeconómica, lo estamos haciendo de una manera opaca. Entonces estamos sacrificando la institucionalidad, pero no estamos obteniendo resultados. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Eh, y tal vez esto es un poco los puntos finales, ¿verdad? Y que nos tiene preocupados, porque el gasto público está mal utilizado. No se prioriza y se focaliza el gasto. Simplemente no hay criterios de priorización. La obra pública no responde a un criterio de rentabilidad social. Simplemente a veces se hace, a veces no se hace. Se realizan inversiones sin conocerse su beneficio. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en los últimos años con los consejos de desarrollo, porque se asigna presupuesto sin obra. Diríamos, lo llevamos al límite. Primero se asigna el presupuesto y después la obra. Y después decidimos en qué no lo vamos a gastar. El proceso correcto de planificación es que yo tengo necesidades, entonces ¿saben qué? Planifiquemos las obras, establecemos un criterio de rentabilidad social y como los recursos son escasos, le asigno más dinero a los proyectos que son más rentables socialmente y menos a los que son menos sociables. Pero yo tengo que tener un listado de obras. Pero ahora ya ni siquiera nos tomamos la molestia de hacer ese listado de obras, simplemente se asigna presupuesto y luego decidiremos la obra. ¿Cómo así? ¿Con qué criterio? ¿Por qué le asigno más dinero a Escuintla que a Totonicapán? ¿Porque Huehuetenango tiene más diputados o porque Escuintla tiene más diputados que Totonicapán? Ese no es un criterio de asignación de recursos. Y luego los consejos de desarrollo están peleando por ver qué hacen, cómo lo hacen y no les da tiempo de hacer los proyectos. ¿Por qué? Porque tienen el dinero, pero no tienen el proyecto. Entonces hagamos cualquier cosa, cualquier proyecto. Ese no es una manera correcta de presupuestar. La verdad es que no podemos estar asignando presupuestos sin proyectos. ¿Qué es el resultado que se va a esperar de eso? Y terrible, porque lo que estamos viendo es que más fácil que invertir es pagar salarios. Entonces simplemente se pagan salarios, pero no hay un rendimiento ni una evaluación de los servicios provistos por los servidores públicos. Entonces, ¿por qué le seguimos aumentando el sueldo? Y no digo que no sea necesario, pero ¿por qué cada año se le aumenta el sueldo a los maestros, pero la educación no cambia? Entonces, ¿realmente los incentivos están alineados o no están alineados?
Eh, y es correcto que se les aumente el salario, pero tiene que estar amarrado a los resultados. Y por supuesto, las transferencias municipales no son óptimas. Y lo miramos mucho diríamos, porque se traslada el dinero y lo que miramos a nivel nacional lo estamos viendo también a nivel local. Las municipales se les traslada dinero, pero ¿y dónde están los resultados? Al final de cuentas podemos ir concluyendo algunas cosas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ir por un gasto eficiente y transparente? Bueno, hay que establecer líneas de corte, ¿verdad? Bueno, necesitamos mantener por lo menos los ingresos de ese 12% del PIB que decía el pacto fiscal, pero, y los excesos de recaudación utilizarlos para pagar deuda, no para acumular más deuda o para malgastarlo. Elaborar y utilizar programas multianuales, congruencia entre la política fiscal y monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Miren, no puedo estar teniendo esos vaivenes de que trato de mantener la estabilidad y de repente viene un gobierno y por razones políticas me dispara los déficits fiscales. Importancia. Esto, miren, no lo puedo enfatizar más. Focalizar el gasto social en los más pobres, progresividad del gasto y alta rentabilidad social. Eh, ¿Qué es lo que están recibiendo los más pobres de este gasto? Evaluamos, por ejemplo, hace poco vi una evaluación del CIEN, del Centro de Investigación Económicas Nacionales, donde evaluaba quiénes recibían ¿cómo se llama? Las pensiones del programa del adulto mayor del Ministerio de Trabajo. La ley es bien clara, dice que eso tiene que ser para los más pobres. Y más del 50% eran no pobres. Entonces, los recursos no están llegando a donde se dice que tienen que llegar. Revisar y actualizar la ley de servicio civil. Realmente ¿cómo se llama? El funcionario público tiene que ser responsable de la evaluación, pues hay que evaluarlo, sí tiene que ser responsable de los resultados. Y obviamente, perdón, esta es una equidad interna y externa de salarios, quiere decir que sí, consideramos que es necesario mejorar los salarios del funcionario público para que pueda competir con el sector privado, pero a base de resultados. Optimizar el uso de recursos. No podemos seguir con los desperdicios esos de que, miren, asignemos recursos sin proyecto. Y luego, mire, a ver lo que salga. Puede ser un camino vecinal, puede ser un salón comunal, puede ser una planta de tratamiento de agua, puede ser cualquier cosa. Sistema de evaluación de proyectos. Hay que fortalecer la evaluación de proyectos. No podemos seguir con un estado sin planificación y que simplemente se asignen fondos sin resultados. Y por supuesto, un sistema de indicadores de desempeño. ¿Qué resultados está teniendo, diríamos, qué resultados está teniendo el Estado, qué resultados está teniendo cada unidad ejecutora y qué resultados está teniendo cada funcionario público? La gran conclusión de todo esto es que la rentabilidad social de todo el presupuesto es cuestionable. Por lo tanto, no se justifica el incremento que estamos viendo, menos si va a ser financiado con deuda y comprometiendo a las generaciones futuras. Si no hay resultados, entonces, ¿por qué estamos comprometiendo la estabilidad macroeconómica? El presupuesto se presenta sin una clara definición de metas ni de indicadores cuantificables y medibles que permita a todos los ciudadanos verificar en qué se invierten sus impuestos. La transparencia, y empecemos por la transparencia, ¿verdad? Que sea verificable. Pero, ¿verificar qué? Sí, mire, aquí todo es verificable, sí, pero bueno, ¿y dónde están los indicadores cuantificables y medibles que me permitan a mí verificar ese gasto? Sí es verificable, pero no tenemos indicadores. Eso no se vale. Los desbalances fiscales propuestos, sumada a la asignación de fondos sin cumplir el signo de planificación, sugieren que el gobierno debe ser más prudente con los presupuestos que propone. Es decir, si no tenemos esa certeza de que se van a usar los recursos, un déficit fiscal es totalmente injustificable. Ahí sí el 2% se quedó más grande. Aquí tenemos que empezar a hablar de un déficit de 0%. Si no es justificable ese gasto, definitivamente no es justificable un déficit y mucho menos comprometer a las generaciones futuras con un pago que no estamos creando la riqueza para que se pueda pagar. Por lo tanto, no se considera prudente seguir aumentando el presupuesto de gobierno de una manera insostenible y endeudándonos de una manera irresponsable. Esa es mi última conclusión. Y
abro a preguntas y respuestas otra vez. Permítanme un momentito. Miro que primero tengo la mano de Herbert otra vez. Por favor, Herbert. Ah, perdón, ya la bajó. Albita Batres. Muy buenas tardes, maestro. Gracias por la disertación y considero que este tipo de temas debiéramos de estarlos hablando recurrentemente, porque son temas que casi no abordamos de manera técnica y desapasionada como se está dando en este momento. A mí me preocupa mucho el tema del presupuesto desde el momento en que la corrupción se presta para la ejecución de los mismos, pero está la otra parte también que es la irresponsabilidad de no ejecutar. Hay funcionarios de gobierno que deciden no ejecutar precisamente para no tener hallazgos en la Contraloría de Cuentas. Y por esta razón dejan de hacer compra de insumos, dejan de hacer los pagos correspondientes a ciertos servicios, precisamente para no tocar esa plata porque no se quieren comprometer. Entonces yo lo he visto mucho en el sector salud cuando hay en los planes operativos la compra de algún equipo médico o inclusive hasta medicina y algunos encargados de compras o gerentes prefieren no hacerlo precisamente para que no les encuentren esos hallazgos, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy preocupante también considerarla porque desde que se asume un cargo en la administración pública, se asumen también las responsabilidades y las obligaciones ciudadanas, ¿verdad? Y la ejecución es parte de las atribuciones, pues tienen que cumplirlo. Entonces, también como para ir viendo esa parte, porque a veces no vemos por qué no es la ejecución y sí encontramos cuando la ejecución es maliciosa igualmente, ¿verdad? Entonces, en ambas hay responsabilidades que se tienen que ver, ¿verdad? Y se tienen que señalar. No, es un comentario muy interesante. Gracias, Albita. Lamentablemente lo que hemos visto es que la misma ambigüedad y la misma falta de predictibilidad de la norma y su fiscalización. A ver, hoy vimos un tema muy acotado que era el presupuesto, pero por decirles algo, eh, todo lo que es la planificación de un presupuesto empieza incluso 12, 18 meses antes de su aprobación. Y luego viene toda la ejecución y luego tiene toda la parte de evaluación. Y si todo eso no está alineado y todo eso no es predecible y tiene que criterios claros de evaluación, lo que sucede es que yo puedo tener un presupuesto y puedo ejecutar fondos hoy, pero no sé qué va a suceder después. Entonces, todo el proceso como un todo, desde que tengo desde que inicia mi planificación hasta que elaboro presupuesto, apruebo presupuesto, ejecuto presupuesto y evalúo presupuesto, pueden pasar 2, 3 años. No sé quién hizo, y, por ejemplo, un ministro de Economía, el tiempo promedio de un ministro de Economía es de 9 meses, menos de un año. Entonces, ¿por qué esperan que asuma la responsabilidad de una planificación que no hice yo, de un, ¿cómo se llama? De una presupuesto que no hice yo, de una ejecución que me toca hacer y que no sé quién va a evaluar? Entonces, esa falta de predictibilidad y ambigüedad realmente nos está provocando mucho daño. Pero diríamos, ese es para el próximo curso, cuando evaluemos, cuando analicemos ejecución y luego analicemos evaluación de presupuesto, ¿verdad? Pero es un comentario muy válido. Muchas gracias, Albita. Tengo dos preguntas más, tal vez si pueden ser breves. Gilmar y luego Neri, pero para así me gustaría ser puntual. Gilmar. Muy bien, muy buenas tardes. La verdad que muy interesante ver ya al introducirse uno en cómo es que está distribuido el presupuesto, ¿verdad? Y ya ver cómo es de que va el gasto público. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer o qué es lo que deberían de hacer los gobiernos
para mejorar esta situación, porque así como estamos ahorita estamos mal. Todo va en funcionamiento, en inversión es muy poco. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar esta situación? Porque vamos a seguir así por los años y por los años y por los años, y no va a haber desarrollo, no va a haber una buena inversión pública, sino que todo va a ser en funcionamiento. ¿En dónde se tendría que guiar el gobierno para mejorar esto? Lamentablemente tenemos que hacer una verdadera evaluación de conciencia de todos nuestros procesos y procedimientos de adquisiciones de bienes, diríamos, todo ese proceso de ejecución del presupuesto, desde su planificación, presupuestación, evaluación, etcétera. Y realmente tenemos que redefinir todos esos procesos y procedimientos. Pero lamentablemente lo que estamos viendo es que es más fácil hacer una excepción en la ley de presupuesto que entrarle a la ley de servicio civil. Y ahí es donde estamos, donde no es correcto, ¿verdad? Realmente vivir a base de excepciones es un problema si no estamos dispuestos a hacer el cambio necesario. Lamentablemente, diríamos, es muy difícil llegar a consensos en Guatemala. Me gustaría tener una mejor respuesta, pero sí parte de lo que tenemos que hacer es entrar a esos procesos y procedimientos. Y definitivamente, no, el mismo Congreso también necesita controles. No puede seguir aprobando leyes que me generan rigideces dentro del presupuesto sin ninguna consecuencia. Les voy a dar un ejemplo. El año pasado que se hizo un aumento a las clases pasivas del Estado, a los jubilados. No digo que no se justifique, pero tiene que tener bien claro las consecuencias. No puede ser cualquier aumento. Se aprobó una ley sin siquiera hacer un análisis actuarial de cuál es el costo que eso va a implicar a mediano plazo para el Estado. Eh, por quedar bien no podemos seguir aprobando leyes que me generan gasto público y que me generan rigideces sin tener claro cómo se van a financiar. Este es un ejemplo básico. Y así podemos mencionar varios que hay que hacer. Pero definitivamente lo que no se puede seguir haciendo es tener un déficit fiscal distinto de cero con tanto desperdicio. Y perdón, Neri, voy a poner a Neri el último y luego le devuelvo la palabra a Rodrigo. Gracias, Sigfrido. Neri, Neri Galvez. Bueno, Si no, creo, Rodrigo, ya son las 5:02. ok, Traté de hacer lo más justo posible con el tiempo. excelente, Sigfrido, no, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que fue una charla maratónica, pero necesaria para todos los comunicadores del país, ¿verdad? Porque tenemos que estar al tanto de cómo funciona el presupuesto de la nación. No solo es aprobar más dinero y luego no hay gasto y luego pues la ejecución se ve ahí oscura y luego el dinero se pierde y volvemos a las mismas de siempre, ¿verdad? La corrupción que domina y controla el país, no importa la ideología, no importa el partido, no importa la canción, no importa los rostros. Enriquecerse con bienes públicos es, creo yo, el fin ahora de muchos políticos, ¿verdad? Entonces, pues gracias, Sigfrido. La verdad que siempre es un honor, un placer tenerte en estas conversaciones de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y a los 173 participantes que acaban de terminar hasta ahorita, les recuerdo por favor de que pongan siempre su nombre, porque en el tema de los diplomas se va tomando asistencia. Gaby es la que se encarga de tomar la asistencia y a veces nos aparecen florecita azul, no sé qué. Canchito guapetón, no sé cuánto, y luego nos dicen que por qué no está su diploma, y es porque pues ponen apodos y nombres distintos. Para mí fue un placer volverlos a ver. Saludos, feliz tarde, buen descanso. Buenas Gracias, tardes, muchas buenas gracias. tardes, Gracias a hasta pronto. ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Rodrigo, lo Adiós, mejor, bendiciones. Gracias, feliz tarde. Gracias, Lexifrido. A Feliz ustedes. tarde. Adiós. Feliz tarde, Lick. Los nombres exactos, por Feliz favor. tarde para todos. Feliz Los nombres tarde. exactos, porque si no los diplomas Feliz salen tarde a todos como desde apodos. Quetzaltenango.
Chao, chao. Muchas gracias. Bendiciones. Feliz Desde tarde, Huehuetenango. cuídense. Ahí se cuidan. Mucho Bendiciones, gusto. Buen Felipe. día. Saluditos, saluditos. Feliz tarde, gracias. Buenas tardes desde Cobán, saludos. Gracias, feliz tarde. Feliz, Aquí reportando PT. Feliz tarde, bendiciones para todos. Gracias, felicidades. feliz, Ahí decía, feliz ay, tarde, con bendiciones cabal, para todos. miren. Adiós, hasta la próxima. Adiós, Ángel Martín. Gusto en saludarlo. Feliz tarde desde Jalapa. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, bendiciones. Bendiciones. Feliz tarde y feliz fin de semana. Feliz tarde desde mi Mazatlán, lindo, Tuchitepeques. Adiós, Eso. Mario, Paolo. Adiós. Tarde. Ay, igual. Adiós, buenas tardes, buen fin de semana a todos. Gracias, feliz Excelente tarde. tarde a todos desde Izabal, saludos. Adiós, Flor. Gusto en saludarlos. Desde la Verde Verapaz, saludos especiales a todos. Gracias, igualmente. Saludos, saludos, buenas tardes de Jalapa, Luis Marroquín. Feliz tarde. ¿Ya terminaste? ¿Ya fue? Feliz tarde desde Retaluleu. Feliz tarde. ¿Qué?